Hola, hoy hablaremos sobre la civilización tolteca. Como bien sabemos, los toltecas tienen muchos temas amplios, pero nosotros te mencionaremos los más importantes. Pero ¿cuáles son los más importantes? ¿Qué fue la cultura tolteca? Historia, ubicación, aportes, características, religión, economía, arquitectura, arte y artesanías, línea del tiempo, obra arquitectónica y templos ceremoniales. Comencemos. ¿Qué fue la cultura? Los toltecas fueron una civilización mesoamericana que se desarrolló en el altiplano mexicano entre los siglos IX y XIII, durante el periodo posclásico temprano. De acuerdo con la periodización tradicional mesoamericana, estos se ubicaban en la zona central del actual México, y debido a su gran poder militar, se expandieron rápidamente hasta dominar toda la región. En la lengua náhuatl azteca mexicana, tolteca significa maestros constructores, concepto que se relaciona con el carácter mítico de su arquitectura, en especial las construcciones de la capital Toyan, Xicocotitlán. Sus conocimientos religiosos y astronómicos ejercieron influencia en la mayoría de los pueblos indígenas mesoamericanos, quienes consideraban el linaje tolteca como signo de respeto y de autoridad. Historia. A continuación te explicaré un poco sobre cómo fue la historia de los toltecas. Los toltecas tenían raíces en el pueblo tolteca chichimeca y durante el siglo IX después de Cristo, estos migraron desde los desiertos del noroeste hasta Culhuacán en el Valle de México. Allí establecieron el primer asentamiento que fue la ciudad de Toyán o Tula, que significa lugar de juncos. Tula tenía un aproximado de 40 a 60 mil habitantes y allí practicaban lo que es el campo del juego de pelota, que se representa la rivalidad entre el día y la noche, ya que el día representa Quetzalcóatl y la noche lo representa Tezcatlipoca. Ubicación. En un principio los toltecas fueron un pueblo nómada, lo que los llevó a recorrer varias regiones a comienzos del año 800 después de Cristo. Los toltecas pertenecientes al grupo lingüístico nahua, como los chichimecas y los otomís, se instalaron en la región del altiplano mexicano durante el siglo VII o VIII. Allí ocuparon la ciudad de Teotihuacán, absorbieron su tradición cultural y se impusieron sobre los pueblos de la región. Más tarde se instalaron en la ciudad de Tolan, Xicocotitlán, actual Tula, en la región de Hidalgo, que fue el centro de esta civilización. Alrededor del año 1200 comenzaron a llegar oleadas de pueblos del norte que desestabilizaron la región. Luego de un periodo de decadencia, la ciudad de Tula fue abandonada. Aportes sobre la civilización tolteca. Uno de los primeros aportes de la civilización tolteca fue las artesanías y escultura, inicio de la metalúrgica y orfebrería, los 4 tipos de calendarios que son cuenta larga, cuenta profética, cuenta joviana y cuenta civil. Y por último pasamos con lo que es las redes comerciales y escritura mixta. Características. Su red comercial. Los toltecas comerciaban productos textiles y cerámicos con vecinos cercanos y lejanos, aunque a menor escala en comparación con la red comercial del Imperio Maya. Se han encontrado muestras de cerámica en lugares muy lejanos como Nicaragua y la costa del Golfo de México. Su pueblo de guerreros. Los toltecas eran guerreros religiosos que difundieron el culto a su dios Quetzalcóatl en todos los rincones de su imperio. Los guerreros vestían placas para el pecho, un pequeño escudo en un brazo, usaban varias armas cortas, una muy pesada de forma curva, similar a la que conocemos como hacha. Sus prácticas de sacrificio humano. Los toltecas dejaron gran evidencia acerca de sus prácticas religiosas, que realizaban de manera regular con el fin de satisfacer a sus dioses. Una de las más destacadas es la estatua de Chacmol, constituida por la figura de un humano reclinado que sostiene un cuenco donde se depositaban diferentes ofrendas para los dioses, entre ellas los sacrificios humanos. Sus prácticas de culto a Quetzalcóatl. Los toltecas no crearon el culto al dios Quetzalcóatl. Su representación con las imágenes de serpientes emplumadas se remonta a los antiguos olmecas, la primera gran cultura mesoamericana
Sin embargo, fueron los toltecas quienes proliferaron la adoración al dios en varios territorios desde Tula hasta Yucatán. Sus artistas y escultores de máxima grandeza. Los toltecas se destacaron por sus esculturas como las estatuas de los atlantes, que representaban a los guerreros, y a las columnas que muestran a los gobernantes vestidos para la guerra. A pesar de que el sitio arqueológico de Tula ha sido saqueado en reiteradas ocasiones, han perdurado los vestigios de la grandeza de su arte. Su conexión con Chichén Itzá. Los toltecas se asentaron en Tula, al norte de la actual Ciudad de México. Sin embargo, la ciudad de Chichén Itzá, en Yucatán, comparte similitudes con la ciudad tolteca de tipo arquitectónicas y temáticas que van más allá del culto mutuo a los dioses. Algunos arqueólogos suponen que los toltecas conquistaron Chichén Itzá o que los nobles exiliados se establecieron allí y difundieron sus conocimientos. Su misterioso declive. Los toltecas fueron agresivos y violentos. Eso hace suponer que alrededor del 1150 después de Cristo, la ciudad de Tula fue incendiada a modo de represalia, tanto por parte de los estados o tribus vecinas de Chichimeca como por las guerras civiles o los conflictos internos. Sus tesoros escondidos. Los toltecas desaparecieron hace casi 1000 años. Sin embargo, luego de los numerosos saqueos, primero por los aztecas y luego por los españoles, aún podrían encontrarse tesoros enterrados en el territorio que habitaron. En 1993 se encontró un cofre decorativo que contenía la famosa coraza de Tula, una armadura hecha de conchas marinas. Religión sobre los toltecas. Como bien sabemos, la religión de los toltecas fue politeísta, pero sin embargo adoraban a dos dioses específicamente, los cuales son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Estos tenían diferentes centros ceremoniales y ahí practicaban los rituales, y uno de los más importantes fue el Palacio Quemado. Varias pirámides servían de templos para los diversos dioses, pero como consecuencia de los saqueos, se dificulta conocer la historia de cada estructura. Solo se puede identificar que los templos fueron construidos con una orientación intencionada, con una dirección específica de este a oeste, acompañando el movimiento del sol y la luna. También encontramos lo que son los atlantes, que tienen símbolos de escultura tolteca y en el pecho cuentan con unas mariposas. También tenemos el muro de serpiente, que para ellos significaba que era el guardián del edificio. Economía. La economía tolteca se basó en la agricultura a través de amplios cultivos abastecidos por un complejo sistema de canales de riego. Cultivaban algodón, maguey, maíz, chile y frijol. También formaron parte de su desarrollo económico la artesanía y el trabajo de piedras preciosas. Se caracterizaron por ser grandes comerciantes, pudiendo abastecerse de otras materias primas que conseguían a través de la guerra con los pueblos cercanos. La subsistencia en base a la agricultura era un problema recurrente en la árida región tolteca, donde a pesar de que el riego se practicaba siempre que era posible, el continuo crecimiento de la población resultaba una gran preocupación. Arquitectura tolteca. La arquitectura tolteca es una de las expresiones artísticas más importantes del periodo comprendido entre los años 900 y 1200 después de Cristo. Comprende todas las construcciones realizadas por los pueblos que ocuparon territorios que hoy pertenecen a los estados mexicanos de Hidalgo, Jalisco y Zacatecas. Realizaron enormes construcciones de arquitectura tolteca como palacios, pirámides y templos. Algunas de estas obras estaban destinadas a un uso político y administrativo, mientras que otras se construían para honrar a sus dioses. También descartaron las agrupaciones de casas domésticas habitadas por un gran número de habitantes. Los edificios toltecas son artísticos, ya que se combinan con esculturas cuyos detalles están diseñados para servir de soporte a los techos estructurales. Arte y artesanía tolteca. La artesanía tolteca y sus representaciones artísticas o rituales estaban muy vinculadas, y en ellas abunda la cerámica, el tallado en piedra, la pintura y los murales. Aquí te mostramos lo que es la línea del tiempo de los toltecas. Comienza en el año 950 después de Cristo, que allí se ve la ciudad Octula,
que es la capital de los toltecas, y la convirtieron en una gran ciudad. Posteriormente nos pasamos del año 900 al 1200 después de Cristo, y aquí se establecieron en la ciudad de Tula, actual estado de Hidalgo. Del año 1200 al 1300 después de Cristo, su fuerza fue destruida por grupos invasores. En el año 1300 después de Cristo, su caída marca el inicio de los aztecas, y pasamos a lo que es la caída de los toltecas, y allí surge lo que es la descendencia de los toltecas. En el año 1660 Tula fue destruida, y en el año 1750 después de Cristo conquistaron la ciudad de Teotihuacán. Y finalizamos con el año del 900 después de Cristo al 1750 después de Cristo. Obra arquitectónica de los toltecas. Los toltecas fueron reconocidos por sus grandes obras de arquitectura. De hecho, su nombre significa maestros constructores. Sus grandes monumentos causan admiración por los centros ceremoniales de la cultura tolteca, que son considerados como las mejores maravillas del mundo entero. El Palacio Quemado, considerado uno de los conjuntos arquitectónicos más complejos. Está compuesta por 3 amplias salas, cuya techumbre estaba sostenida por columnatas. En cada sala se construyó un impluvio o patio abierto, que funcionaba como recolector de agua, área de ventilación y entrada de luz. El acceso a cada una de estas salas era independiente, sin comunicación entre sí. Los muros y columnatas del Palacio Quemado se construyeron sin cimentación, sobre una plataforma que cubrió construcciones más antiguas y rellenos de piedra alternados con lodo. Los muros de adobe que se encontraban pintados en forma de franjas en rojo, amarillo, azul, blanco y negro. Templos ceremoniales. Tula, siendo el principal emplazamiento de la cultura tolteca, se distingue el llamado Templo Tlahuizcalpantecutli, conocido también como pirámide, por su basamento compuesto de 5 terrazas. Sus paredes presentan una decoración tallada de jaguares, coyotes y águilas, engullendo corazones humanos, y la efigie del dios Quetzalcóatl. El templo asociado al dios del amanecer posee una altura de 9 metros de alto, aparte una amplia habitación con columnas de piedra, con representaciones de guerreros, mientras las ventanas están alineadas con el planeta Venus. Esto refleja la función astronómica del lugar. Chichén Itzá, a pesar de ser una ciudad maya, pasó a ser un importante centro religioso en manos de la cultura tolteca, algo que se puede notar claramente en el Templo de los Guerreros, rodeado del conocido Bosque de las 1000 columnas. Su plataforma mide 40 metros, en su entrada hay una escultura de Chatmol, y en el interior conserva una gran cantidad de salas con bóvedas, tomando un significativo valor en el altiplano central mesoamericano. Los templos toltecas transformaron el pensamiento religioso de muchos pueblos. Gracias por el tiempo prestado. Espero que te haya gustado el video, ya que fue realizado por Mi compañera Claudia Aritzel. mi compañero César Osvaldo.